Mi nombre es Jorge Bentancur, soy activista de salud, sobre todo en el territorio en el cual vivo, que es la zona oeste de Montevideo. Hace 20 años que trabajo los temas de salud, entendiendo por salud, no tengo salud si no tengo trabajo, no tengo salud si no tengo educación, no tengo salud si no tengo vivienda, no tengo salud si no tengo la alimentación correcta, no tengo salud si no hay saneamiento, no tengo salud si no puedo ejercer mis derechos. Bueno, Jorge, a ver, una pregunta. ¿Cómo incide la victoria del Frente Amplio ayer políticamente? ¿Creés que vaya a haber cambios, en definitiva, en estos 5 años que vienen? Bueno, nosotros hace 20 años, en el 2004, comenzamos a pensar el usuario de salud como un sujeto, un actor nuevo, sujeto de derecho. Y ahí acompañamos la reforma de salud, que fue un cambio estructural muy importante, que realizó el Frente Amplio, pero sobre todo con un consejo consultivo para los cambios que se instaló desde un primer momento, en el cual se elaboraron las leyes y los programas y los compromisos de los distintos actores. En ese sentido, nosotros fuimos un actor protagonista desde el lugar en que estábamos, o sea, una organización social que pretende la descentralización política, o sea, pretende que todos sean sujetos de derecho y no que el poder quede concentrado en pocas personas. En ese sentido se nos abrieron varios espacios y luego también así como se nos cerraron en el último periodo. Por eso pienso que es una perspectiva buena en el sentido de que se van a abrir nuevamente puertas de la participación social. Hablando un poquito de salud, hace relativamente pocos meses inauguró el Hospital del Cerro. ¿Qué opinión tenés de acá, desde el barrio? ¿Cómo ven ustedes los vecinos esta inauguración y qué es lo que se puede hacer en ese caso concreto? Bueno, nosotros, como decía, cuando hay un problema hay tres alternativas: o trabajar o en contra de la gente, o al margen de la gente, o con la gente. Nosotros hemos elegido el camino solidario y desde un principio hicimos diagnóstico participativo consultando los distintos barrios de esta zona, las 9 subzonas, convocados por parlantes que financiaban los almacenes, preguntando qué problemas hay, qué propuestas y con qué actores tenemos que trabajar. Luego hicimos una planificación estratégica que participaron 300 vecinos, con otros actores como la universidad y los actores públicos, en el cual se definieron algunas prioridades. Una de las prioridades era los niños con hambre. Entonces se formó Mi Cerro Sin Drogas. La segunda prioridad era el tema del uso problemático de drogas y se formó Mi Cerro Sin Drogas. En ese sentido, cuando se construye un hospital por promesa de campaña sin que haya un objetivo concreto al cumplir, pensamos que es un error, porque nosotros pensamos que los problemas de salud se resuelven sobre todo el primer nivel de atención, en el cual se están destinando de un 10 a un 20% del gasto de salud solamente, y hacer algo de segundo nivel es fortalecer el gasto en los niveles que no se necesita, porque en el primer nivel se resuelve el 90% de los problemas con equipos básicos de salud, equipo multidisciplinario mezclado con los vecinos, o sea, un primer nivel de atención y equipos de proximidad con técnicos y animadores sociales. En ese sentido, este hospital no tiene tomógrafo y no tiene CTI, o sea que si se le complica una operación va directamente para el cementerio. Digo, si hay un accidentado en la ruta, que sería otro objetivo de repente, no hay tomógrafo, o sea que es
un hospitalito que no cumple ningún objetivo. O sea, si bien ellos lo aclararon que el compromiso de campaña es lo contrario a lo que nosotros pretendemos. Que un presidente sábelo todo, diga lo que hay que hacer sin consultar por lo menos al ministro de Salud. Y el ministro de Salud a los habitantes y a los actores que estaban trabajando en ese territorio. O sea, los planes tienen que ser planes locales para luego que hayan objetivos sanitarios locales y luego objetivos sanitarios regionales y luego nacionales. O sea, así se elabora un plan. Nosotros hemos utilizado metodología de educación popular y por eso no podemos estar de acuerdo con algo que lo decide una persona sin tener en cuenta cuál es la realidad de esa zona. Bueno, Jorge, el apartado de salud mental, ¿qué es lo que se viene con respecto a este tema? Bueno, en salud mental hay una ley que está para reglamentar primero, o sea, ha quedado en el freezer y tenemos también la expectativa de que se escuche a los colectivos que están trabajando en ese sentido, que hay un frente antimanicomial, que estamos en contra del encierro, y acá mismo en esta zona hay 3 dispositivos alternativos a los manicomios que se están ensayando, así como modelo a seguir de repente, pero pensamos que es un error el encierro y apuntar solo a la medicalización.